Descubrir la maravillosa ciudad de París en solitario es como aventurarse en un museo al aire libre, donde cada rincón es una obra de arte por descubrir. Esta encantadora urbe ofrece una experiencia única para los viajeros solitarios, con una riqueza de lugares por explorar y secretos por desentrañar. La majestuosa Torre Eiffel, una imponente estructura de hierro que se alza a 300 metros de altura, fue concebida para la Exposición Universal de París en 1889. Hoy en día, esta icónica maravilla arquitectónica personifica la esencia de la ciudad de la luz y es aclamada como el monumento más visitado del planeta, atrayendo a más de 7 millones de visitantes anuales. Si estás planeando un emocionante viaje a París, te sugiero un punto de partida que te sumergirá en la rica historia y el arte cautivador de la ciudad. El Museo del Louvre es un tesoro cultural que surgió de las colecciones monárquicas francesas y las adquisiciones realizadas durante la época del Imperio Napoleónico. Este emblemático museo abrió sus puertas para el disfrute de todos, introduciendo un nuevo modelo en el que las obras de arte pasaron a estar al alcance del público en general. El majestuoso Arco del Triunfo, junto a la icónica Torre Eiffel, se alza como uno de los monumentos más emblemáticos y representativos de la cautivadora ciudad de París. Con una imponente altura de 50 metros y una base que abarca de 45 a 22 metros, este monumento simboliza las victorias del ejército francés bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte. Por otro lado, visitar la majestuosa Catedral de Notre Dame, erigida entre los años 1163 y 1245 en la pintoresca Île de la Cité, destaca como una de las catedrales góticas más ancestrales y admiradas en el mundo. Su nombre, que significa Nuestra Señora, honra a la Virgen María. A lo largo de sus 8 siglos de existencia, esta catedral ha experimentado diversas reformas. El icónico Palacio de Versalles, una joya arquitectónica que inició su construcción en el año 1661, es un testimonio del lujo y la opulencia de la monarquía francesa. Sin embargo, los magníficos jardines de Versalles que lo rodean, no se completaron hasta 4 décadas después. La creación de estos jardines fue un esfuerzo monumental, ya que el terreno estaba originalmente compuesto por densos bosques y pantanos. La transformación requería la labor de miles de trabajadores que transportaron tierra y plantaron una gran variedad de árboles. Los campos de Elíseos, Champs-Élysées, son una joya de la ciudad de París, una avenida emblemática que se extiende a lo largo de casi 2 kilómetros. Esta avenida, una de las más célebres del mundo, es un verdadero ícono de belleza y elegancia. La fascinante historia de los campos de Elíseos se remonta al año 1640, cuando se plantaron los primeros árboles que darían forma a esta majestuosa avenida. Su nombre proviene de la mitología griega, haciendo referencia a un lugar equivalente al paraíso cristiano. El majestuoso Palacio Real de París es una joya que se encuentra al norte del famoso Museo del Louvre. Una característica única de este palacio es que no fue inicialmente concebido como residencia real, sino como morada para el influyente cardenal Richelieu. Llamado originalmente el Palais Cardinal, pasó a manos de la corona francesa tras el fallecimiento del cardenal, convirtiéndose en la residencia de los duques de Orleans. En una etapa posterior, Luis Felipe José de Orleans tomó la decisión de rediseñar y abrir al público los jardines del Palacio Real, añadiendo así un toque de esplendor al lugar. El Panteón de París se alza como un hito histórico y cultural en la capital francesa, precediendo incluso a icónicos monumentos como la Torre Eiffel en términos de importancia. Su construcción, que tuvo lugar entre 1764 y 1790, lo posiciona como uno de los primeros lugares desde los que se podía apreciar una panorámica de París desde las alturas. Estratégicamente ubicado en el barrio latino, se encuentra en proximidad a los pintorescos jardines de Luxemburgo, lo que lo convierte en un punto de interés fácilmente accesible y perfecto para explorar en un día soleado. Situado en una elevación de 130 metros, Montmartre es un rincón singular y cautivador dentro de París, repleto de encanto y autenticidad. Este barrio, conocido cariñosamente como el «Barrio de los Pintores», transporta a los visitantes a un laberinto de callejuelas empinadas y estrechas que albergan una diversidad de tesoros, desde los históricos cabarets hasta las cercanías de la majestuosa Basílica del Sagrado Corazón. Entre estas calles, la escena artística florece y los restaurantes con terrazas coexisten con artistas callejeros. El Palacio Nacional de los Inválidos emerge como uno de los puntos culminantes en la ciudad de París, destacándose no solo por su imponente arquitectura, sino también por su significado histórico y por albergar el reposo eterno de uno de los íconos más prominentes de Francia,
Napoleón Bonaparte. Otro lugar emblemático de París es el Moulin Rouge, un cabaret parisino fundado en 1889 por el español José Poyer y el francés Charles Sidler, que ya eran propietarios del Olympia de París. Está situado en el Boulevard de Clichy, en el distrito 18, a los pies de la colina de Montmartre. El Moulin Rouge presenta todas las noches a las famosas Doris Girls, al ritmo de música exclusiva interpretada por una orquesta de 80 músicos y 60 coristas. Se utilizan más de 1000 trajes en esta deslumbrante función de 2 horas. ¿Te ha cautivado la belleza de París? Si es así, entonces, únete a mi canal compartiendo este contenido gratuito con tus amigos, familiares y seres queridos. De esta manera, podremos llevar a más personas a este viaje virtual y compartir juntos la magia de París. Gracias por ser parte de esta emocionante travesía. No olvides suscribirte, darle me gusta al video. Hasta la próxima aventura.